Hola, buen día mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Queremos continuar estudiando la palabra de Dios y en este caso en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, en donde Jesucristo habla sobre la ley. Y dijo Jesús: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo dice que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque Dios había dado una ley a su pueblo, había llamado y formado un pueblo para sí, había hecho un pacto con el pueblo, había dado los mandamientos a través de Moisés en el Sinaí, y quería y esperaba que ese pueblo pueda cumplir. Y Jesucristo dice: no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, en el sentido de darle un verdadero sentido. Y a partir de este momento vamos a ver que 6 veces Jesucristo dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Acá a esta expresión no tenemos que entenderla como un antagonismo. Antes era así, pero ahora es así, sino que cuando Él dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo, está dando a entender que Él va a explicar la verdadera interpretación de la palabra. ¿Qué era lo que Dios estaba queriendo decir con la escritura, no? Porque lamentablemente se había caído en una superficialidad, en cumplir la palabra solamente para ser vistos, de apariencia. Y esa era la pelea de Jesús con muchos de los judíos que cumplían para agradar a la vista de los demás. Incluso dice: a ustedes les gusta orar en las plazas y ser visto y sentarse en los primeros bancos. Entonces se había caído en el cumplimiento de la ley estrictamente, pero siempre con malas intenciones en el corazón. Entonces acá Jesucristo, por ejemplo, nos va a hablar de la ira, el divorcio, el adulterio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, ¿no? Viene a explicar el verdadero sentido de la ley y dice luego: hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo viene a explicar la palabra porque en la escritura del Antiguo Testamento hay más de 300 profecías mesiánicas. Hay más de 300 textos que hablan del Mesías. Por eso dice: yo voy a estar acá y hacer mi ministerio hasta que cumpla con cada una de estas profecías que están escritas. Más de 300 profecías se dieron cumplimiento en el desarrollo, desde el nacimiento de Jesús hasta su huida a Egipto, ¿no? El lugar, Belén, su trabajo en Nazaret, su ministerio en Capernaum, todo estaba profetizado y cada paso que Jesús daba era el cumplimiento de una profecía mesiánica. Y el mayor cumplimiento iba a ser la profecía de su muerte como siervo sufriente y su resurrección al tercer día. Entonces eso es lo que Él dice acá, ¿no? Yo vengo a llevar adelante mi ministerio hasta que todo sea cumplido. Y Jesús le dice en Juan 5:39 a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque tanto en la ley, en los escritos y en los profetas, que son las 3 partes del Antiguo Testamento, o como los hebreos lo dividen, en las 3 partes hay profecías de Cristo. Entonces Jesús le dice: escudriñen las escrituras. A ustedes que les gusta estudiar, estudien, pero con atención, con un espíritu dispuesto a escuchar, porque ellas dan testimonio de mí. Por eso Él va a venir a cumplir hasta la jota, hasta la coma de la ley. Todo lo va a cumplir, porque de Él está escrito, de Él se trata, ¿no? Después dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar en el reino de Dios. Porque justamente ellos cumplían la ley aferrándose a la letra y no al espíritu. Es decir, terminaban muchas veces violando
la ley. Terminaban desagradando a Dios porque cumplían lo externo de la palabra, pero no lo interno. Y para que podamos entender esto, quiero darte un ejemplo que Pablo menciona en el Nuevo Testamento. En el libro de Filipenses, Pablo dice, respecto al mandamiento de predicar el Evangelio, ¿no? Jesucristo dijo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Y Pablo dice así, hay algunos que salen a predicar para aumentar mis penas, mis aflicciones, mis cárceles, porque estoy encarcelado por Jesucristo. Entonces piensan que predicando me van a aumentar mi pena aquí en la cárcel. Entonces dice, predican el Evangelio, cumplen con la letra del mandato de Cristo, pero la intención es generarme problema a mí, ¿no? Es como una guerra ministerial. Dice, otros predican a Cristo por vanagloria, para ser visto como figura. Ah, mirá, ya viene el pastor, el apóstol. Predica para figurar. Dice, otro predica por ganancia deshonesta, para obtener lucro de eso, ¿no? Entonces, y así menciona distintas formas mediante las cuales uno puede dar cumplimiento al mandato externo, que es ir y predicar el Evangelio. Cumple con la letra de la palabra, pero no con el espíritu de la palabra, porque el espíritu es que se predique en amor a las personas, para que las vidas puedan ser sanadas, salvadas, y para que eso sea para gloria de Dios, para extensión del reino de Dios. Entonces, una cosa es la letra de la palabra y otra es el espíritu, que es la intención del corazón. Y eso es lo que Jesucristo viene a explicar con estos pequeños versículos o con estas palabras tan sencillas pero tan profundas a la vez. Jeremías 31 habla del nuevo pacto y fíjense cómo dijo el profeta, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Aquellos días se refiere a la vida de Cristo. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Porque ya Jeremías, tantos siglos antes de Cristo, veía, ¿no?, que el pueblo cumplía la ley externamente. Entonces dice, cuando venga, en aquellos días, cuando venga el Mesías, yo voy a poner la ley ya en el corazón y en la mente de mi pueblo. Ezequiel capítulo 11, versículo 19, hablando también del nuevo pacto, dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. ¡Wow! ¡Qué hermosas profecías! Era lo que estaba escrito y lo que Jesucristo estaba queriendo explicar aquí, ¿no? Y lo expresa en este Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, reinterpretando la ley, dándole el verdadero significado. Así que el desafío para vos, para mí, para nosotros como pueblo de Dios es este. El mensaje es muy claro, poder hacer lo que hagamos, no para ser visto, no para conformar a nadie, ni al pastor, ni a un ministerio, ni a otro hermano, simplemente por amor a Dios. Tenemos que obedecer la palabra con un sentido de corazón profundo, poder examinarnos y ver cuál es la motivación, cuál es aquello que nos lleva a hacer lo que hacemos. No hacerlo por costumbre, sino poder hacer las cosas que hacemos, un cristianismo genuino, no vivir las cosas de corazón, agradar. Esa es la forma de la verdadera justicia. Y dice, de esta manera sí vamos a entrar en el reino de los cielos. Porque si lo hacemos solamente para agradar, cumpliendo la letra, entonces vamos a ser igual que los fariseos, ¿no? Entonces te animo a que podamos meditar en esta escritura, en esta palabra, y tomar estas palabras, este desafío grande que nos hace el Señor, a darle un sentido profundo a cada mandamiento de la escritura y ponerlo por obra de esta manera, ¿no? Haciendo las cosas de corazón. Y creo que eso se percibe. Cuando uno hace una acción y la hace de corazón, es distinta que si la hace por costumbre o para cumplir. Y cuando uno hace las cosas de corazón, eso contagia.
eso llega al corazón del otro. Eso de alguna manera es evangelismo también. Así que te dejo este desafío para este día, que podamos actuar de corazón. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.